¿Será simplemente reuniones de domingo o de miércoles o de sábado? ¿Serán reuniones de hombres o de jóvenes? ¿Serán reuniones en los anexos? ¿Será un tiempo donde cumplo con el Señor y digo, hoy es domingo, hoy tengo que cumplir con el Señor? ¿Cuántos dijeron eso? Bueno, yo solo, gloria a Dios. En otro tiempo decía, no, el domingo tengo que estar. Entonces somos iglesia cuando estamos con los hermanos, pero cuando estamos afuera vivimos, obramos y actuamos de otra manera, porque no fue una conversión, sino que fue haber sido convencidos para una nueva vida. Pero que yo esté convencido en una vida, el Señor nos está hablando y diciendo, hey, no son parte del reino de Dios, no son parte del gobierno de Dios, no son parte de este nuevo gobierno que ha llegado a la tierra, que en aquel momento Juan y Jesús lo anunciaban. Si no hay un cambio de mente, si no hay un cambio de vida, si no dejo de mirar para atrás. Y si miro para atrás, miro mi vida como la de un extraño. Tanto Juan como Jesús nos hablan de arrepentimiento, no como un acto de mirar atrás y sentir pesar o remordimiento, sino de entender que la vida pasada no nos pertenece. Soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Gálatas 2:20, para ser bíblico. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Este ya no vivo yo significa que la vida pasada no me pertenece. Ya no vivo yo es en cada momento. El pastor Miguel nos hablaba, por eso le digo que es bueno repasar las prédicas que hemos tenido. El miércoles nos hablaba el pastor Miguel y decía, pero ahora en Cristo. Pero ahora en Cristo. Las cosas son diferentes. Antes era de esta manera, pero ahora en Cristo las cosas son diferentes. Y esta es la participación necesaria que necesitamos tener. Corregir nuestra alma como lo hacía David. Decir, alma mía, no te olvides de tu Creador, no te olvides de tu Señor. Qué saludable es decirnos cada tanto cuando nos damos cuenta que estamos cerca de la banquina, decirnos, no, ahora en Cristo las cosas son diferentes. Yo antes actuaba de esta manera, pero ahora en Cristo las cosas son distintas. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Este es el llamado y es la prédica que nos hacía Miguel. Ahora en Cristo las cosas son diferentes porque ya no vivo yo. Esto era parte de la naturaleza antigua. Esto era lo que sucedía antes. Por eso el reino de Dios es su gobierno en la tierra y la participación en el reino de Dios comienza con un cambio de vida. Si no cambia mi vida, no tengo participación en el reino de Dios. Esto es lo que el Señor está diciendo. Por eso dice, si miran para atrás, no son aptos. Si no cambian de manera de pensar, no son aptos. Yo puedo creer que soy parte del reino de Dios y vivir toda la vida engañado, pero si no hay un cambio de mente, de pensamiento, ayer lo hablábamos con los hombres, si no hay cambio, no hay un cambio de pensamiento. El pastor Pablo nos hablaba, por eso me encanta cómo todas las palabras nos están cruzando. Nos hablaba, cuida tu mente, cuida tu corazón. Y hablábamos de estas palabras que nos hablaba Nancy, ¿no? Hay una participación necesaria. No es que el Señor va a cambiar mi mente. No hay decisiones que yo tengo que hacer. Cuando Pablo, el apóstol, nos dice, hay una carrera que correr. Quiten de en medio todo lo que genere estorbo para el desarrollo de esa carrera. Ahí hay una participación propia, donde yo tengo que determinar en el Señor qué cosas son un estorbo y mi participación está en correr ese estorbo para correr la carrera. Porque tenemos participación en nuestra vida, en nuestra familia, pero también en el cuerpo. La Escritura dice, todo es lícito, mas no todo conviene. Y cuando nos habla de que no todo conviene, todo me es permitido para mí, pero no todo le conviene al cuerpo. Esto es lo que está hablando la palabra. No me habla de una manera individual. La Escritura nos habla en función de cuerpo siempre. Hay cosas que yo puedo hacer que no son pecado, pero quizás sería de piedra de tropiezo para alguien. ¿Cuántos entienden lo que yo les digo? ¿Sí? Y si no, vamos a tener que pedir un poco más de luz, o entenderlo yo un poco más para ser un poco más claro. Hay cosas que puedo hacer, hay decisiones que puedo tomar, pero que yo digo, esto no es pecado, esto no me aleja del Señor, esto no cambia lo que el Señor es en mi vida, pero quizás es de tropiezo para alguien. Entonces, si es de tropiezo para alguien,
me abstengo de hacerlo. ¿Por qué? Porque a mí me sirve, a mí me conviene, pero quizás no conviene en función de cuerpo. Todo me es lícito, mas no todo conviene. Entonces cuando nuestra mente entiende que es parte de un reino nuevo, es un reino que hemos sido trasladados, dice, fuimos trasladados a un reino de tinieblas a un reino de luz, donde gobierna su Hijo. Somos herederos y coherederos con Cristo. No pasamos al reino el domingo y volvemos al reino temporal durante la semana, sino que somos participantes necesarios, nos decía nuestra hermana Nancy, en lo que Dios está haciendo en mi vida, pero también en la vida de los demás. Por eso el reino de los cielos no es un lugar físico, es algo que está sucediendo. El reino de los cielos, el Señor lo estaba hablando como su cuerpo, como su iglesia. Se está acercando. Dijimos que Juan hablaba del Señor y el Señor predicaba de él mismo. Acompáñenme. Mateo capítulo 11, verso 1. A veces vamos y venimos, y un poco me gusta mencionar muchos textos, porque nos da el entendimiento de que esto no es un mensaje así tirado de los pelos, porque imagine yo, algo tirado de los pelos, siendo pelado, no tiene sentido. Si no, sería casi por bronca lo estaría haciendo. Todo habla, el Señor nos habla en todo exactamente de lo mismo. Por eso cuando hablaba del reino de Dios, estaba hablando de algo que estaba sucediendo, estaba hablando de la reconciliación de todas las cosas en ese reino, de la iglesia obrando a través de la vida del Espíritu. No una iglesia que congrega, sino una iglesia que es iglesia en todos lados. Sí congrego, pero soy iglesia en todos lados, cuando trabajo, cuando estudio, cuando soy amigo, cuando soy papá, cuando soy hijo. Soy iglesia en todo tiempo. Hay una frase que me gusta mucho, es nuestra, no es bíblica, que a veces cuando estamos enojados, sobre todo lo embromamos un poco con Miguel y con algunos más, me bajo de la cruz. Me bajo de la cruz y esto lo resuelvo yo, tranquilo. Pero la cruz donde no hemos sido crucificados no tiene abrojos, tiene clavos, no tiene escalera. Y a veces tenemos la escalera cerca por la duda que me tenga que bajar. Qué lindo a veces, ¿no? Señor, dame 5 minutos que esto lo resuelvo. Así, mirá. Bueno, así lo resolvía la antigua naturaleza. El hombre y la mujer que ya no sos. Mateo 11, 1, entrando un poquito en el entendimiento del reino de Dios, de lo que significa, que no es un reino que entro, que salgo y que voy y que participo cuando tengo un poquito de ganas. Mateo 11, 1 dice, cuando Jesús terminó de dar estas instrucciones, por favor, lo voy a marear un poquito, vaya un capítulo para adelante. A los chicos lo voy a marear. Mateo 11.1 dice, cuando Jesús terminó de dar estas instrucciones, vamos a las instrucciones. Mateo 10.38, las instrucciones del Señor. Las instrucciones del Señor decían, el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. ¿Qué es tomar la cruz? Es morir a la vida pasada, al hombre que era. Por eso dejo de mirar para atrás, porque lo de atrás no existe más. Ahora estoy en una nueva vida, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Pablo lo entendía claramente y lo predicaba claramente. El que no toma, y estas son palabras del Señor, el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida a causa de mí la hallará. El que ame demasiado su vida más que mi vida, el que ame más su voluntad más que mi voluntad, el que no esté dispuesto a desechar su vida como una creación pasada, pero ahora, como nos decía el pastor Miguel, pero ahora en Cristo las cosas son diferentes, porque soy una nueva criatura. Los vicios, los enojos, las pavadas del viejo hombre quedaron con el viejo hombre, que era un pavote.
No, ahora soy nueva criatura en Cristo Jesús. Entonces, cuando aparece alguna pavada del viejo hombre, ¿qué digo? No, pero ahora en Cristo las cosas son diferentes. ¿Se entiende? Esto nos pasa a todos. Uno va caminando en Cristo Jesús, impulsado por su Espíritu cada mañana, pero sucede algo que no esperabas, que estaba ahí. Aparece el mismo de siempre o la misma de siempre y vos ya estás buscando la escalera para bajarte de la cruz. ¿Dónde dejé la escalera? Esto lo resuelvo yo. No, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Esta es la intención de los hijos de Dios. Es una nueva vida, es un nuevo gobierno, un reino quedó atrás, un reino nuevo está funcionando. Esto es lo que el Señor decía. El que ame demasiado su vida, queriendo hacer su propia voluntad, la terminará perdiendo porque su vida pasada tiene un tiempo de vencimiento. Si muere en la cruz, es el momento justo. Si no permito que muera en la cruz, lo seguiré arrastrando, ese pavote de la antigua naturaleza. Como le decía, salimos a la mañana muy bien, muy contento, muy alegre, y apareció alguna pavada del viejo hombre, ¿no? Alguna cosita, y yo decir, no, ahora en Cristo las cosas son diferentes. Cuando aparezca algo de la antigua naturaleza, la autocorrección, la participación necesaria que tenemos en Cristo Jesús, es decir, no, esto es parte. Cuando aparece el miedo, pensar, ¿el miedo es parte de la nueva naturaleza en Cristo? No, es parte de la antigua naturaleza. Entonces, está acá usurpando de manera ilegal. Entonces la quito. La legalidad es la paz, que es Dios, que es Cristo en nosotros. La angustia es parte de la nueva naturaleza que hemos recibido en Cristo. No, es parte de la antigua naturaleza. Esas son lo que yo le llamo las pavadas. Es una palabra griega, en otro momento la hablaremos. Pero son las pavaditas que a veces nos arrastramos de la vieja vida. Esos tropiezos, esos estorbos que Pablo dice, identifiquen por medio del Espíritu y sáquenlo, porque hay una carrera por correr. La vida que tenemos, Él es el camino, la verdad y la vida. Y el camino que tenemos es Él. Es transitar nuestra vida. Nuestra vida tiene que transitar por la vida del Señor. Pero claro, la vieja naturaleza genera estorbos que debo identificar y quitar. Estas eran las instrucciones que el Señor le estaba dando a sus discípulos. No era una prédica global, no, a sus discípulos. También les dijo, no lo tengo anotado acá, pero lo dice antes que esto, dice, el que ame más a sus padres que a mí, el que ame más a sus hijos que a mí. Amado, tuve que aprender que si amo a mis hijos, debo amar más a Dios que a mis hijos. Porque mis hijos no me pertenecen. Mis hijos me pertenecen por gracia divina. Él concedió que sean parte de mi administración, pero no me pertenecen. Entonces tengo que guiar, corregir y direccionar a mis hijos entendiendo que son parte de la administración de Dios que me da para administrar. Somos administradores de lo de Dios. Ahora, esto lo hemos hablado muchas veces, si a mis hijos los crío como yo quiero, van a ser un reflejo de mí. Pero si yo los crío, qué palabra antigua, por favor. Si yo los formo, los direcciono, entendiendo que son sus hijos, serán un reflejo de Dios y no de mí. Porque si son un reflejo de mí, será una copia barata de lo que es Dios. Ellos tienen que tener su propia experiencia con Dios. El otro día hablaba con uno de mis hijos y me hablaba y me decía, no entiendo qué me está pasando. Cuando hablo del Señor lloro, cuando hago esto me conmuevo. Y yo le decía, es parte del obrar del Espíritu en tu vida. Es parte de lo que no entendemos, pero que está sucediendo en nosotros. Por eso el Señor les hablaba claramente, estas eran las instrucciones. Cambio de mente, cambio de vida. El reino de Dios comienza con una vida nueva, no con una mixtura de la vieja y la nueva.
no con el viejo hombre adornado con el nuevo, porque muchas veces la religión hace que adornemos al viejo hombre y que parezca hijo de Dios, pero lo hemos hablado muchas veces, Dios no viene a buscar nada parecido a su hijo, Él viene a buscar a su hijo en nosotros. Por eso ya no vivo yo, Él vive en mí, Él me gobierna, Él me direcciona. Nos vamos a equivocar miles de veces mientras le demos lugar a la vieja naturaleza, a las pavaditas de la vieja naturaleza que todavía no fueron desinstaladas, ¿sí?, de nuestra vida. Ahora sí, volvemos a Mateo 11, perdón que lo mareé. Ahora vamos a construir una torre con Nehemías, una parecita. Cuando solamente para los chicos del seminario, el chiste. Mateo 11.1, vamos a ponernos serios. Mateo 11.1 dice, cuando Jesús terminó de dar estas instrucciones, ¿cuáles eran las que dijimos? Sí, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Renunciar a mi vida, a mi gobierno, a lo que yo quiero hacer. A sus 12 discípulos se fue para enseñar y anunciar las buenas noticias a otros pueblos. Juan el Bautista, que estaba en la cárcel, oyó hablar de todo lo que Jesús hacía y envió a alguno de sus propios discípulos para que le pregunten a Jesús, ¿eres tú el Mesías que Dios prometió enviarnos o debemos esperar a otro? ¿Se acuerda? La semana pasada hablábamos que el Señor cuando se enteró de la muerte de Juan, comienza a predicar el mensaje de Juan que hablaba del mismo. Y comienza, como diríamos ahora, a pisar el acelerador. Vio que nosotros en nuestra vida entendemos que a veces hay que ir tranquilo, pero a veces hay que pisar un poquito el acelerador. Que no es todo esperar que venga de arriba, sino que tenemos una participación necesaria. Acá estamos yendo un poquito más adelante. Juan todavía no lo habían matado. Y Juan está encarcelado y manda a sus discípulos diciéndole, ¿es él o esperamos a otro? Y me sorprende, primero la duda de Juan, que era justa y necesaria, estaba siendo encarcelado, estaba por entregar su vida, y un poco me pongo en el lugar de él, de partir con el Señor sabiendo que ya él había preparado. Che, mi tiempo, lo que estaba diciendo Juan era, ¿mi tiempo terminó o tengo que salir de la cárcel de alguna manera para seguir preparando el camino del Señor? Esta es la actividad, lo hablábamos la semana pasada, de los 70 que fueron enviados a las casas, no a divagar por ahí, sino puntualmente a un lugar y preparar el camino donde el Señor iba a ir. Esta es nuestra función. En esta sociedad, en este mundo, en esta ciudad, en mi trabajo, en mi casa, hay una participación necesaria donde el Señor quiere obrar o quiere manifestarse en ese lugar. Y muchas veces no será hablando, será siendo lo que somos. Siendo iglesia, no cantando coritos en el trabajo. No poniéndome a orar en el medio de una plaza, que si sentís hacerlo, hacelo. Hablo de la participación necesaria que tenemos. A veces pensamos que predicar el Evangelio es poner una tarima en una plaza y empezar a los gritos a convencer a las personas. Y esto es fabuloso si lo sentís de parte del Señor. Si no lo sentís de parte del Señor, es vivir tu vida, porque a veces las personas nos ven predicando la palabra, pero después nos ven en una vida desordenada. Dicen, está lindo lo que predicás, pero después lo que viví está medio confuso, está raro, está rancio. Y la gente no come nada rancio. Entonces pasa que Juan estaba a punto de entregar su vida y manda a sus discípulos a hablar con Jesús. Y me encanta la respuesta del Señor que nos deja una enseñanza grande. Regresen y cuéntenle a Juan todo lo que ustedes están oyendo y viendo. No le contó una historia, porque él podía haberle contado una historia, que es lo que muchas veces hacemos. No, sabes, un hermano se sanó, estás enfermo, un hermano se sanó, no, te va mal en la economía, mira, oramos por la economía y la economía empezó a andar bien, ¿no? Siempre contamos una historia que puede ser verdadera, pero el Señor no le contó una historia, le dijo, escuchen y vean lo que está sucediendo.
Y el mundo va a creer cuando escuche, pero también cuando vea lo que está sucediendo en tu vida. Que tu vida no tiene que ser perfecta, la vida de ninguno de nosotros es perfecta. Pero qué maravilloso cuando los nuestros pueden ver lo que está sucediendo en tu vida, en medio de la aflicción, en medio de los problemas y en medio de los tiempos maravillosos. Eso que nosotros decimos, este es un tiempo maravilloso, estoy en mi mejor tiempo. La economía, una locura. Físicamente, espectacular. La familia, un lujo. Bueno, en esos tiempos también tiene que ser visto el Señor. En todo tiempo tiene que ser visto el Señor. Y Jesús le estaba diciendo, miren, yo no les voy a contar una historia. Escuchen y vean lo que está sucediendo. Amado, este mundo necesita escuchar y ver lo que está sucediendo en la iglesia. Con hijos e hijas que entienden que no van a la iglesia, que van, congregan, pero que son iglesia en todo lugar donde están. No porque hablan, no porque antes pensábamos que ser iglesia era sentarme en la casa de mi familia que no conoce al Señor y levantar el dedo y empezar a corregirlos uno por uno. Entonces tu familia te mira y te dice, la verdad que vos dejás mucho que desear, así que no sé qué me corregís a mí. Y que está en todo su derecho. Pero qué maravilloso cuando te sentás en esa mesa y ven algo diferente. Ven un vocabulario, no una persona corrigiendo, sino una persona que con su vida, con su actuar, con su obrar, produce corrección. No sé si a usted le pasó de chiquito estar portándose mal y ve a un chico que se está portando bien. Y tarde o temprano eso te termina afectando. Los hijos de Dios no tenemos que imponer lo de Dios. Lo de Dios tiene que ser visto en nosotros. En cada lugar donde vamos. Por supuesto, identificar los lugares donde vamos, ¿no? Porque a veces decimos, no, si el Señor te mandó, anda a cualquier lado. Si el Señor no te mandó, no vaya ni a tu familia. Porque si no, tu familia te va a arrastrar. Esto no es un llamado, lo decíamos el otro día, al abandono ni a la entrega completa. Estamos entregados a Cristo, no a lo que yo creo que es el Señor. ¿Sí? El Señor decía, vayan a una casa, los reciben, sanen a los enfermos, coman con ellos, compartan, no vayan de casa en casa. Vayan a una casa y manifiesten el reino de Dios. Y díganle, el reino de Dios se ha acercado a esta casa. No vayan de casa en casa. Y donde no te reciben, te sacudís un poco el polvo. Y esto uno a veces lo toma como desprecio por lo demás. No, está diciendo que nada de lo que en ese lugar ahí te contamine. Que nada de lo que sucedió ahí quede impregnado en tu vida, porque a veces vamos a predicar y terminamos convencidos nosotros. No sabe dónde terminé, amado, el viernes a la noche. Pero bueno, todo sea para predicar a Cristo, no. Para loco. Para poner el freno de mano porque te está equivocando. Usted no lo escuchó, yo he escuchado tantas cosas. Hijo de pastor, nieto de pastor, ¿sabe la que tengo para contar? Hermoso. Podríamos escribir varios volúmenes, libros de excusas y pretextos. Regresen y cuenten a Juan todo lo que ustedes están oyendo y viendo. La manifestación del reino de Dios se oye y se ve en la iglesia. La manifestación del reino de Dios se ve y se oye en la vida de los santos. Los santos que trabajan, los santos que estudian, los santos que hacen deporte, los santos que tienen amigos que no conocen al Señor. No les hace una reunión, a menos que tus amigos quieran conocer del Señor. Entonces ahí abrí la palabra y contá y hablá. Y el Espíritu va a hablar a través tuyo. Pero no puedo predicar algo que el otro no quiere, porque sería casi una violación. A veces queremos imponer lo de Dios y lo de Dios no se impone. Si Dios no se impuso en nuestra vida, ¿por qué nosotros tenemos que imponerlo a otro? Tenemos que ser, no forzar a ser. Cuando yo soy, el reino de Dios se manifiesta. La manifestación del reino de Dios se oye y se ve en los santos. Pero no cuando hablan, cuando son, cuando viven, cuando trabajan, cuando estudian. El 5 dice, seguimos leyendo porque es interesante lo que el Señor le dice, porque primero le dice, escuchen
y vean lo que está sucediendo. Y después les aclara y dice, ahora los ciegos ven, pueden ver, los cojos caminan bien, los leprosos, mira un mensaje para nuestros hermanos de Newell's. Perdón, olvídese esa parte. Los leprosos quedan sanos, los sordos ya pueden oír, los que estaban muertos han vuelto a la vida y los pobres se les anuncia la buena noticia de salvación. ¿Sabe qué? Me puse en los originales porque digo, quizás está hablando simbólicamente. Pero quizás los originales no está hablando puntualmente de los que están muertos. Quizás habla, porque en otras partes de la Escritura habla de los muertos como los que no conocen a Dios. Pero no, acá dice los que estaban muertos, los que estaban enterrados, ¿sí? Los que estaban ya en el nicho, podía ir al nicho, recibieron nueva vida. Los que estaban ciegos de ver lo de Dios, no. Los que estaban ciegos de su vista natural comenzaron a ver. Digo, qué raro que hable puntualmente, por supuesto que el Señor sanaba y sigue sanando. La comisión que tenemos en los lugares donde Dios nos ha enviado es predicar al Señor y orar por sanidad. Es una dirección que el Señor nos da. No es que, bueno, vamos a ver, el Señor nunca dijo, vamos a ver, ustedes oren, vamos a ver si se sanan. Y ustedes vayan, compartan con ellos, oren y sánenlos, dice. Una participación necesaria en donde Dios me envió, no en cualquier lado. El problema es que nosotros queremos hacer lo de Dios donde queremos. Y lo de Dios, para que funcione realmente en la vida de las personas, es hacerlo donde Él nos ha enviado. Y nos habla de sanidades naturales. Y cuando comienzo a leer rápidamente esto, los ciegos, los cojos, los leprosos, los sordos, los que estaban muertos vuelven a las vidas. Los pobres, cuando habla de los pobres, habla de los indigentes, no de los que tienen poco. Cuando vamos a los originales, no habla de los pobres en espíritu, porque esta fue una equivocación mucho tiempo de la religión, que dice, bueno, Dios es solamente para los pobres. Entonces se le predica a ellos, no. Habla de los pobres en espíritu, pero aquí no está hablando de los pobres en espíritu. Acá está hablando de personas en extrema pobreza. Y cuando leo todo esto son aquellos que no podían entrar al templo. Todos aquellos donde no podían entrar a un lugar. A estas personas normalmente antes del Señor la encontraríamos en las puertas y después del Señor también. Por dar un ejemplo, déjeme que lo busque. Hechos 3:2 dice, todos los días un hombre que nunca había podido caminar era llevado a la entrada del templo, conocida como Portón Hermoso. Ese hombre pedía limosna a la gente que entraba en el templo. Tan pronto como el hombre vio a Pedro y a Juan, les pidió dinero, ellos le miraron fijamente y Pedro le dijo, préstanos atención. Aquel hombre los miró atentamente pensando que iban a darle algo. Sin embargo, Pedro le dijo, no tengo oro ni plata, pero te voy a dar, lo que sí tengo. Pedro y Juan no tenían riqueza, pero estaban llenos del Señor. Estaban viviendo en una nueva naturaleza. Estaban viviendo por la vida del Espíritu. Entonces no tenían nada material para contentarlo, porque quizás con dinero se hubiese contentado por un tiempo. Pero ellos no le dieron algo temporal, porque este hombre había recibido lo temporal durante toda su vida y no le había servido para nada. Seguía repitiendo lo mismo. Era arrastrado hasta el templo para dar lástima, para que le puedan dar, para que su familia pueda sustentarse. Pero esos hombres de Dios le dieron de lo que realmente tenían. No tenían dinero para contentarlo por un tiempo y gracias a Dios no tenían dinero. Porque la pregunta es, si estos hombres de Dios tenían dinero, ¿qué hubiese pasado? Creo que tenemos que prepararnos, no solamente para que Dios nos use cuando no tenemos,
sino que tenemos que prepararnos para ser un instrumento de Dios cuando hay abundancia en nuestra vida. Porque cuando hay abundancia en nuestra vida ya no tenemos tiempo, ya, viste, estoy ocupado, mirá, ya miramos al que no tiene un poco de lado porque es necesario, viste, seguir nuestras actividades. Yo siempre cuento anécdotas que tenemos un montón de gente que vino en extrema pobreza y oraron y fueron parte de la congregación y cuando recibieron todo, pero todo, no lo vimos más, no lo vieron más en ningún lado. Entonces uno dice, ¿la provisión se la dio el Señor o se las dio el Señor de este mundo? Porque si algo que recibo me aleja de todo lo que Dios quiere hacer a través de mi vida, no estoy preparado para recibirlo. O el enemigo me lo va a dar simplemente para sacarme del gobierno de Dios. Lo que viene de Dios, dice la palabra, no añade tristeza, no nos distancia del cuerpo. Esto lo agrego yo, ¿no? No nos saca del propósito de Dios. Ahora, si lo que recibo me termina alejando de todo lo de Dios, entonces no es de Dios. Por eso me pregunto, ¿qué hubiese pasado si estos dos tenían plata? ¿Habrán tenido el suficiente crecimiento para decir, mira, no le demos de aquello que realmente abunda y no tiene límite en nosotros, que es la vida del Señor? Porque la vida de ese hombre cambió completamente. No tengo plata ni oro, lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, te ordeno que te levantes y camines. Y simplemente le extendieron su mano y lo levantaron. Esto me da una reflexión, ¿no? Una nota mental de decir, Señor, el día que tenga de más, que no me aleje de lo que vos querés hacer a través de mi vida. Que cuando el Señor nos saque de la situación difícil en que estamos viviendo, no olvidemos que somos parte de un propósito eterno. Cuando las cosas cambien y creamos que podemos caminar en nuestras propias seguridades, no equivocarnos y poner a Dios en un segundo lugar en nuestra vida, porque esto en la vida de aquellos que entraron a un reino nuevo no puede hacerse. El que realmente entró en el reino de Dios no tiene la capacidad para mirar para atrás. El que entró en el reino de Dios porque es un cambio de mente, de pensamiento, no puede cambiar su rumbo, porque no hay nada a donde ir. Si mi yo murió, no hay otro, no puedo volver a mi yo. Entonces, si fácilmente puedo volver a mi yo natural, quizás tendremos que repasar un poco si nuestro yo está más vivo de lo que nosotros creemos. Si lo que vivimos simplemente es una nueva realidad no espiritual, una nueva realidad religiosa en el nuevo pacto, donde tengo un vocabulario correcto, donde no me equivoco en nada, donde entiendo el plan de Dios y lo que Dios está haciendo, pero desde otra naturaleza. Si puedo volver rápidamente a la naturaleza antigua, es porque está demasiado viva. No lo quiero amargar hoy. Si rápidamente me bajo de la cruz es porque tengo estoy colgado de la cruz nomás. No me morí en la cruz, ¿entiendes? Si yo me muero en la cruz, no me puedo bajar más porque los muertos no tienen decisión. Ahora, si puedo agarrar la escalera y bajarme de la cruz es porque estoy colgado de la cruz. Estoy agarrado fuerte de la cruz. Espero que los profes de seminario no me expulsen. Es porque estoy agarrado fuerte, pero no estamos crucificados. El crucificado está muerto. No puede volver a la antigua naturaleza porque perdió una naturaleza que no existe más. No existe más. Regresen y cuenten lo que ven y lo que oyen. Todas estas personas, el Señor lo que le estaba diciendo ante el Evangelio o los que podían acercarse a Dios,
podían hacerlo por su propia voluntad. Hoy no hay impedimentos. Yo todavía no atravesé la cruz, pero estos no tienen más impedimento para escuchar el mensaje. Los que no podían ir a escucharlo a Juan al desierto, lo tuvieron a Jesús, sanando lo que impedía recibir el reino de los cielos. Amado, este no es un tiempo donde las sanidades estén caducas. No pasaron de moda las sanidades. El Señor está diciendo, donde yo los envío, allí habrá un cambio de vida, allí habrá sanidad, allá se cumplirá el propósito de Dios. Las instrucciones del Señor a sus discípulos antes de partir y antes de que pudiera cruzarse con los discípulos de Juan, que estaba ahí preguntando si era él o tendrían que esperar a alguien más. El Señor le dijo, el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Nos habla claramente de un cambio de mente. Continúa diciendo el 40, el que los recibe a ustedes, me recibe a mí. Esto era parte de las instrucciones antes de que el Señor fuera a predicar. Dice, el que los recibe a ustedes, me está recibiendo a mí. Este es el cambio de vida. Ya no me reciben más a mí, están recibiendo al Señor. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. El que los recibe a ustedes, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, porque pueden recibirnos a nosotros y no recibir al Señor, eso puede pasar también. Y el que me recibe a mí, también recibe al que me envió. Amados, vivimos en una nueva vida, en una nueva naturaleza, en una nueva función. Cuando estamos en nuestra familia, con amigos, trabajando. Amado, tenemos que ver qué estamos manifestando. Si puede ser visto el Señor en lo que decimos, en lo que hacemos, en cómo actuamos, en las decisiones que tomamos. Miren y vean lo que está sucediendo. Ese era el llamado de Jesús a los discípulos de Juan. Miren lo que está pasando. ¿Soy yo? No le dijo, sí, soy yo. Digo, amado, miren lo que está pasando. Escuchen y vean lo que está pasando. Los tuyos, los que están cerca, los que pueden compartir con vos, ¿están viendo y escuchando lo que está pasando de Dios en tu vida o mi testimonio solamente sirve para alejarlos un poquito más, para retardar un poco más su llegada al Señor? El que los recibe, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Amado, esta es la postura de los hijos de Dios. Donde voy, tengo que entender que tienen que ver al Señor para que puedan recibir a Dios. Juan capítulo 17, verso 21, dice, te pido que se mantengan unidos entre ellos. Y que si como tú y yo estamos unidos, también ellos se mantengan unidos a nosotros. Así la gente de este mundo creerá que tú me enviaste. Las versiones más antiguas dice, yo estoy en ti, tú estás en mí y ellos están en nosotros. El que nos recibe a nosotros, recibe al Señor. Y si no está recibiendo al Señor, es porque no tenemos al Señor. O porque el Señor la vida del Espíritu está bastante apagada o opacada por las situaciones que vivimos, por las decisiones que hemos tomado. Así la gente de este mundo creerá que tú me enviaste. Si estamos realmente en Cristo, al que reciben es a Él. Al que lo envió y al que nos envió a nosotros. Yo les he dado a mis seguidores el mismo poder que tú me diste. Otras versiones dice, le he dado la gloria que tú me diste. Pero este poder, nosotros decimos, bueno, el poder para sanar enfermos, sí, pero no habla solamente de eso. Está hablando de que el poder que hemos recibido es
para ser parte del cuerpo, no para estar amputado del cuerpo. Yo les he dado a mis seguidores el mismo poder que tú me diste, con el propósito de que se mantengan unidos. El poder que hemos recibido, según el Señor, el mismo poder que hemos recibido es el mismo que Dios le ha dado a Jesús, es para estar unidos, es para funcionar como cuerpo. Como yo estoy unido a ti, así la unidad entre ellos será perfecta y los de este mundo entenderán que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. Amado, el que nos recibe a nosotros está recibiendo al Señor. Cuando la palabra nos habla del reino de Dios, está hablando de la función del Espíritu a través de la iglesia y a través de los santos. Nota mental, tenemos que empezar a revisar un poco nuestra vida, si realmente estamos funcionando en la nueva creación o en la antigua creación. Si estamos, qué cosas en esta vida que estoy viviendo son parte de la creación pasada, la que murió en la cruz, identificarla y sacarla y correrla. Ayer hablaba con una jovencita y la jovencita me decía, mira, no lo puedo hacer, pero lo estoy intentando. Y yo le hablaba de esto. Esta es la participación necesaria que tenemos en lo que Dios está haciendo. Póngase de pie. Amado, como nos decía la hermana Nancy, tenemos una participación necesaria en lo que Dios está haciendo en mi vida, en mi casa, en mi familia, con mis hijos, en mi trabajo, en la economía, en mi cuerpo. El Señor me va a sanar. Entonces, como todas porquerías. ¿Qué le parece? Entonces, toda porquería, entonces el Señor me va a sanar. ¿Qué le parece a usted? ¿Va a pasar? El Señor me protege, entonces me tiro del tercer piso. Yo no puedo decir mucho porque me gusta andar en moto rápido, pero bueno, entender que hay una participación necesaria de lo que Dios está haciendo en la vida de cada uno de nosotros. Nosotros somos esos participantes que tienen que hacer que las cosas sucedan. Dios lo hizo todo a través de su Hijo, pero nosotros estamos en su Hijo cumpliendo con la oración que hizo el Señor, en la tierra como en el cielo. Esa es la participación necesaria. Cuando visitamos a alguien, entender que si nos reciben a nosotros, están recibiendo a Dios o están recibiendo una vacuna de no querer conocer a Dios, porque somos igual a todo el mundo. Yo no sé si se puede entender lo que estoy tratando de decir. No es inocente lo que hacemos. Porque a veces decimos, bueno, yo soy así, actúo de esta manera, bueno, que conozcan al Señor. No, pero las personas conocen que sos hijo de Dios. Conocen que sos hija de Dios. Y cuando vamos, o tienen un entendimiento del recibir al Señor porque nos recibieron a nosotros, y si reciben al Señor, también reciben al que envió al Señor, o los vacunamos. ¿Sí? Le damos una vacuna contra la iglesia. Le damos una vacuna contra los santos. Porque las personas no identifican quién es santo y quién no. Dice, bueno, este va a la iglesia y bueno, es hijo de Dios. Y nos ve, dice, la verdad, para ser así me quedo donde estoy. Hay cosas que a veces no las quiero decir. Pero sabe que Dios nos va a pedir cuenta por las cosas que no hagamos. Pero también Dios nos va a pedir cuenta por las cosas que hagamos. Porque vivimos muchas veces esta realidad como que el único que puede salir perjudicado soy yo. Si miro para atrás, desvío la trayectoria y todas mis generaciones seguirán una trayectoria desviada o dirán, para tener esa trayectoria desviada yo trazo mi propio surco. Si no hay una nueva mente en mi vida, no hay nuevos pensamientos, como hablábamos en la reunión de hombres por medio de Pablo, no hay un entendimiento de cuidar mi corazón, que es la mente, cuidar los pensamientos, cuidar quién soy. Hace algunas reuniones contábamos y hablábamos de que somos lo que pensamos.
Por eso nuestros pensamientos, repensar. Yo soy una persona que repiensa bastante las cosas. Y me estoy corrigiendo todo el tiempo diciendo, no, ahora en Cristo las cosas son diferentes. Como nos hablaba el miércoles la palabra. No puedo mirar para atrás. Soy parte de una nueva creación, soy parte de un nuevo reino. Hay cosas que no tienen que funcionar más en mi vida. Entonces, identificar aquellas cosas, esta es la participación necesaria. Identificar en mi vida la depresión. ¿Puedo pasar por depresión? ¿Un hijo de Dios puede pasar por depresión? Sí, porque todavía estamos contaminadas por la vieja naturaleza. Pero cuando identificamos y decimos, esto no tiene participación en esta nueva naturaleza, no tiene legalidad, entonces eso comienza a ser absorbido por Dios. Cuando hay temor en nuestra vida, decimos, el temor no es de la nueva creación, es de la antigua naturaleza. ¿Desaparecerá de un día para el otro? Quizás no, pero lo hemos identificado como algo ilegal en nuestra vida. Y eso comenzará a cambiar y a ser absorbido por el Señor. Y déjeme decirle, nuestra preocupación no está en luchar con los miedos, con la depresión, con la angustia. No, nuestra tarea es crecer en Cristo, porque todo lo que Cristo crezca absorberá todo lo demás. La depresión será absorbida por Cristo. Mi pelea no es con la depresión, es identificar que es ilegal. ¿Estamos acá? Es decir, la depresión es ilegal. Estos deseos que estoy teniendo son ilegales en mi vida. Soy parte de una nueva creación. Este vicio que vivo, esta enfermedad que tengo, hay una ilegalidad. Cuando los hijos de Dios identifican lo que es ilegal en la nueva creación, comienza a ser absorbido por Cristo. Y quizás no sea de un día para el otro, pero crecemos en el entendimiento de Él. Y cuando Él crece, Él absorbe todo lo que no pertenece a esta vida. Amén. ¿Qué le parece si oramos? Padre, te damos gracias por este entendimiento, por cómo nos venís hablando en cada prédica, en cada palabra, los miércoles, los sábados, los domingos. Señor, cómo nos estás direccionando en el entendimiento de que un reino de Dios comienza en una mente renovada, en identificar qué cosas son ilegales en este nuevo reino y en esta nueva vida y descansar en que Dios está en control de todo, pero que también yo tengo una participación de decir, esto no es más, esto no tiene más legalidad, esto no es parte de esta vida. Señor, danos la sabiduría y el entendimiento para seguir creciendo en ti. Y que de nuestra mente y nuestro corazón puedan salir todos los deseos, las situaciones, las decisiones erradas que no pertenecen a la vida del Espíritu, para que nuestro cuerpo comience a sanar. Cuando identificamos lo que es ilegal, nuestra mente comienza a sanar. Y nuestra mente comienza a sanar es la mente de Cristo comenzó a implantarse en nosotros. Sana nuestra economía porque tomamos decisiones correctas. Sana nuestro cuerpo porque somos participantes necesarios de no comer aquello que nos hace mal. De no meter el cuerpo en exigencias que no puede soportar. Porque nuestro cuerpo también es parte de nuestra administración. Cuando identificamos aquellas cosas que pertenecen a la antigua vida, sanamos, crecemos, se ordena la casa, la familia, el matrimonio, la economía, todo comienza, pero no porque hacemos algo puntualmente para que algo cambie, sino porque la vida del Señor comienza a crecer y nos da la sabiduría de qué cosas no tienen legalidad. Y a eso identificamos y decimos, Señor, esto no tiene legalidad en mi vida. Ya no es parte más de mi vida. Y todo comienza a sanar. Y todo comienza a cambiar. Padre, gracias te damos. Gracias te damos por tu entendimiento, por tu vida. Porque entendemos que en ti somos nuevas criaturas. Que entendemos que muchas de las enfermedades que tenemos es por arrastrar cosas del pasado. Nuestro cuerpo, dice la palabra que muchas veces nuestro cuerpo enferma y se deteriora a causa de nuestras amarguras.
Señor, que todo lo que somos pueda ser vos. Que podamos vivir realmente, no de manera verbal, sino que realmente pueda ser una nueva creación y vivir en una nueva creación. Y todo lo que no pertenece a esta nueva creación, enfermedad, dolencias, malas decisiones, cosas del pasado, puedan sanar mi cuerpo, mi mente, mi corazón, mi economía, mi familia, la relación con mis hijos, la relación con la esposa, con el esposo, la relación con el trabajo, la relación con los santos. Hay cosas que hemos vivido en situaciones quizás donde pensamos que se nos iba a cuidar y hoy estamos impedidos de formar parte de un cuerpo, del cuerpo de Cristo, porque en algún lugar me lastimaron, porque en algún lugar me maltrataron, porque en algún lugar me abusaron. Qué maravilloso cuando dejamos todo eso atrás y entendemos que tenemos una participación necesaria también en ejercer vínculos en el cuerpo, para que Dios pueda obrar en nosotros, para que Dios pueda manifestarse, para que ese reino pueda ser visible fuera de la iglesia, que la sociedad, que el mundo pueda ver lo que está, no solamente oír, sino que pueda ver lo que está sucediendo entre los hijos de paz. Aleluya. Tené tus propias palabras con el Señor. Sé que tenés palabras para con el Señor. Tené tus propias palabras. Lo que no hayamos entendido por palabra lo entenderemos en espíritu, porque esto no es algo que tenemos que entender, es algo que tiene que ser carne en nosotros. No es algo para poner en práctica, es algo que tenemos que vivir necesariamente. Aleluya, Señor. Nada nos separa.